Las repercusiones de la crisis económica han cambiado el perfil del demandante de los comedores sociales. A ellos ya no acuden solo las personas en situación de exclusión social o inmigrantes sin recursos económicos. El incremento de la tasa de desempleo, los problemas para pagar la hipoteca o la ausencia de vínculos familiares son las principales causas que han favorecido el incremento de la demanda de este servicio social. Esta semana y la próxima en Sin Distancias nos vamos a detener en los comedores solidarios, un curso de formación en trabajo social comunitario que impartió, entre otros docentes, la profesora de Trabajo Social de la UNED, Laura Ponce de León. Fue lo que impulsó a 3 trabajadoras sociales a madurar un proyecto consistente en la creación de un comedor solidario para ayudar a familias con problemas en la localidad de Puebla de Montalbán, en Toledo. Hoy, un año después, y aplicando los contenidos aprendidos durante su formación, estas 3 profesionales del trabajo social han venido a contarnos esta experiencia tan solidaria y oportuna de la mano de la profesora que las ayudó en su formación. Laura Ponce de León conduce este coloquio. Un cordial saludo a todas las personas que nos estén escuchando en estos momentos y gracias por estar al otro lado. Efectivamente, como nos comentaba Ana Ventureira, afrontamos en este programa de radio un contexto económico social pues convulso, marcado por una devastadora crisis económica y cargado de incertidumbre profesional. Actualmente los trabajadores sociales viven momentos profesionales difíciles. Por un lado se encuentran los recortes presupuestarios que limitan los apoyos a las personas necesitadas y por el otro se encuentran con un aumento en el número de familias que visitan los centros de servicios sociales en busca de una solución para poder mitigar sus necesidades más básicas. Vamos a intentar explicar todas estas necesidades que tienen las familias y los principales recursos que están movilizando los trabajadores sociales para atenderlas. Por eso vamos a tener 2 programas. Uno primero, en el que hoy vamos a analizar principalmente la problemática, y otro segundo, en el que vamos a explicar un recurso comunitario que han utilizado 3 trabajadores sociales en Castilla-La Mancha, concretamente en Toledo, que es la creación de comedores solidarios. Pues bien, para abordar hoy el programa tenemos el gusto de poder contar con 3 profesionales, 3 trabajadores sociales, como digo, de Castilla-La Mancha. Entre ellas Ana María Gómez Espinosa Morón, trabajadora social de los Servicios Sociales Municipales de la Puebla de Montalbán, que lleva el programa IVO, el programa de SAT y el programa de dependencia. Buenos días, Ana María. Hola, buenos días. Un placer tenerte aquí. También contamos con María Carrasco Osuna, trabajadora social del Centro de Servicios Sociales Municipales también de la Puebla de Montalbán, compañera también de Ana, que llevas también el programa de IVO, el servicio de ayuda a domicilio y también la dependencia. Sí. Ahí es nada. Un poquito. Pues buenos días y bienvenida al programa. Buenos días, igualmente. Y por último, contamos también con otra trabajadora social, esta vez del SESCAM, en la Zona Básica de Salud de la Puebla de Montalbán y de Polán, en Toledo, Sara García Espinosa. Sara, un placer tenerte aquí. Sí, igualmente. Hola, buenos días. Queremos daros las gracias a las 3 por estar hoy aquí en este programa, porque sabemos las limitaciones laborales que tenéis. Es complicado sacar una mañana entre tanto trajín, pero me comentabais, ¿no?, cuando veníamos, que os sirve también un poco para desconectar y intentaremos que estéis como en vuestra casa. Bueno, me gustaría comenzar preguntando a Sara cómo está afectando la crisis económica en vuestro trabajo, en el día a día. Pues principalmente ha aumentado el número de familias que acuden a solicitar ayuda y no solamente el número, sino el perfil de las familias. Antes nos encontrábamos que acudían personas sin estudios, con escasa formación profesional, con distintas problemáticas como pueden ser adicciones, minorías étnicas y personas inmigrantes, ¿no? Y con el golpe de la crisis pues ha afectado bastante en el desempleo y lo que ha llevado a muchas familias a no tener ningún tipo de ingresos de forma regular. Con lo cual pues han tenido que reducir su consumo y eso ha llevado a la quiebra y al cierre de muchísimas empresas. Entonces, familias que estaban totalmente integradas y normalizadas, pues han visto la necesidad de tener que recurrir tanto a servicios sociales como a salud. Estoy hablando principalmente de familias con un perfil entre 30 a 45 años, donde las 2 cabezas de familia, los 2 progenitores se encuentran desempleados, la mayoría de los casos con hijos menores a su cargo
y enfrente con una hipoteca que pagar y gastos de mantenimiento de casa, luz y agua, que ha llevado a eso precisamente, ¿no? A recurrir de nuestra ayuda. Y han utilizado, yo creo que todas las estrategias posibles, ¿no? Habidas y por haber, pues porque nos hemos dado cuenta que ha habido un cambio en la población, en la población y en el número de miembros de la familia. Han recurrido muchos de sus hogares, de sus padres, de los abuelos, otros han recurrido a cuidar a las personas mayores, a sacarlos incluso de residencias por tener algún tipo de ingreso y bueno, pues utilizando todas las estrategias, aún así se han visto en la necesidad de tener que... Este fenómeno de las familias que se vuelven a plantear, ¿no?, de traer al domicilio a mayores, por lo menos para tener algún ingreso, sí que es verdad que se está comentando y es muy comentado entre los profesionales, ¿no? Es decir, ante este aumento de la problemática, María, ¿se dispone de los mismos recursos para solventar todas estas necesidades? No, ¿Han aumentado? Por supuesto que no. Disponemos de los mismos recursos. Sobre todo en Castilla-La Mancha, en concreto, los recursos se han visto muy, muy reducidos. Nosotros, bueno, pues contamos con una serie de ayudas económicas, tramitamos ayudas económicas y, sobre todo, prestaciones. Estoy hablando, pues, por ejemplo, las ayudas de emergencia social, los ingresos mínimos de solidaridad y, sobre todo, las prestaciones de dependencia, que antes contábamos con un catálogo bastante amplio y en concreto hace 1 año y medio, 2, las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, que se daba para, bueno, pues dependientes que quieren permanecer en su domicilio y hay un cuidador que puede encargarse de todas las tareas que supone el tener que cuidar a una persona dependiente, pues esa prestación económica, que bueno, iba en función de los 3 grados de dependencia, pues se ha suprimido. Entonces, es algo importante y además, sobre todo, que se han generado incompatibilidades de prestaciones. Es decir, antes, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio era compatible con el centro de día, porque no quita que acudir a un centro de día por la mañana requiera un aseo, una atención de ayuda a domicilio, un aseo personal. Y bueno, nos hemos encontrado últimamente ya casos que a raíz de esta crisis pues hay incompatibilidades. Si tienes un recurso no puedes disfrutar de otro. Sí, además eso es importante porque hay muchas personas que viven solas, ¿no?, mayores, que necesitan ir a un centro de día y que lógicamente el cuidador no puede atender el aseo personal y es inconcebible que no puedan tener un servicio de ayuda a domicilio para que puedan bajar incluso a la persona mayor para ir al centro de día. La verdad es que la política de recortes adoptada por algunos países de la Unión Europea está dejando desprotegidos a los sectores más vulnerables de la población. En el caso de España, la oleada de privatizaciones, que no solo está desmantelando el estado de bienestar, sino que además está acabando con miles de puestos de trabajo muy necesarios en tiempo de crisis, como por ejemplo educadores, ¿no? Me comentabais anteriormente cómo se han reducido las plantillas y profesionales muy necesarios, y más en época de crisis, pues están desapareciendo de las plantillas fijas, ¿no? Parece, bueno, que afrontamos una crisis económica, y también afrontamos una crisis ideológica, en la que el neoliberalismo pretende acabar con los logros conseguidos en España en los últimos 35 años de democracia. Pero yo creo creemos, ¿no?, que los trabajadores sociales no nos rendimos. Seguimos luchando en nuestro día a día profesional por mantener esas estructuras que con tanto esfuerzo crearon en los años 80 nuestros colegas, con la finalidad de facilitar la calidad de vida a todos esos miles de ciudadanos que están pasando por situaciones de necesidad. Por eso los trabajadores sociales estamos intentando detener este desmantelamiento del estado de bienestar mediante campañas como por ejemplo la Marea Naranja y la campaña del Hasta aquí. Luchando día a día por defender los principios y valores que siempre han fundamentado nuestra profesión, entre ellos la justicia, la igualdad y la equidad. La falta de sensibilidad política, la carencia de alternativas económicas dinamizadoras para la creación de empleo y los recortes en el gasto social para atender las necesidades más básicas de la población están provocando un aumento de problemáticas sociales y el detrimento de las estructuras profesionales disponibles para poder atenderlas. En este caso, donde estáis trabajando vosotras y donde están trabajando miles de profesionales. Me gustaría, Ana y Sara,
que nos contarais si esto que hemos comentado lo estáis viviendo en vuestro día a día. Es decir, ¿nos podríais poner algún ejemplo concreto de una intervención? Tuvimos un caso en la Puebla Montalbán, en el centro de salud. Era una familia compuesta por una mujer de 26 años, no voy a decir nombres, un poco por protección de datos, ¿vale? Sí, por confidencialidad. De origen de Argelia, venía de Argelia, estaba viviendo en pareja, de hecho, con un español, mayor que ella, 6 años, y esta señora pues traía 2 hijos de parejas anteriores, los hijos de distinto padre también. Entonces, los hijos nacieron fuera de España. Y la niña pequeña con 2 años tenía un problema de corazón, aunque la paciente también tenía problemas de ataques epilépticos. No se estaba tomando en ese momento la medicación y pues ella pasaba, pero ella acude al centro de salud principalmente por su hija, que tiene problemas coronarios y requiere de una medicación. Viene sin ningún tipo de documentación, ni tarjeta sanitaria, sin pasaporte, sin permiso de residencia, por supuesto, y me trae informes de Bélgica, donde había nacido la niña, que estaban escritos en francés. Entonces, requería de una medicación que no podía ser prescrita por un especialista porque no le podían emitir una receta al no tener la asistencia sanitaria cubierta. Con lo cual, pues me puse en marcha, me puse en coordinación con Médicos del Mundo, en este caso, que está haciendo una labor buenísima para todas las familias que se han quedado principalmente con la reforma de la ley fuera del sistema sanitario, sin cobertura, y les pedí la colaboración de la traducción de estos informes. Entonces me tradujeron los informes, me puse en coordinación con la unidad administrativa para que le abriera una historia provisional y a partir de ahí con pediatría y con enfermería también para revisar las vacunas que tenía puestas, las revisiones que tenía hechas y de alguna manera no duplicar en vacunas. La enfermera tuvo que pedir consulta también en los servicios centrales del SESCAN para ver si tenía que administrarle alguna vacuna más o no, y pues quedó registrado en la historia. Pediatría igual, hizo un volante de interconsulta especializada, cardiología, para que la medicación que ella traía fuera revisada por un cardiólogo acorde al peso y a la edad, porque claro, tenía 2 años, pero había sido prescrita y la niña pesaba menos y esta medicación pues va regulada en función del peso y la edad, ¿no? Entonces, tampoco el pediatra quería ser el responsable de darle una medicación o prescribir una medicación de la que podía tener cualquier efecto secundario si no era supervisada por un especialista. Se hizo esta colaboración con Médicos del Mundo, realizó un informe social favorable para la compra de la medicación de forma temporal. Aprovechando que no disponían de ningún otro recurso y Médicos del Mundo tampoco podíamos sobrecargarlo, tuvimos que solicitar ayuda a Cáritas y a Cruz Roja, que se hicieron cargo de este coste de medicación. Entonces, quiero reflejar aquí lo importante que puede ser una enfermedad crónica en muchos pacientes que se han quedado fuera del sistema sanitario o pacientes que tienen enfermedades contagiosas y que realmente no tienen recursos económicos para sustentar estos tratamientos. Entonces, la labor muy importante que realizamos ahí de coordinación con recursos externos y principalmente con la colaboración de otras entidades, que en este caso son ONGs, que los estamos sobrecargando y explotando de sus propios recursos, que nos dicen no podemos pagar más medicación, tienen que ir haciendo cribas y pues vamos utilizando otros recursos, pero en estos casos sí, pero la dificultad importante. Para desempeñar vuestras tareas en este sentido se complica, ¿no? Porque se cierran puertas, se abren muy poquitas ventanas y lógicamente a lo mejor las únicas alternativas que quedan es las ONGs que están haciendo una labor muy importante para cubrir todas estas necesidades. María, ¿crees que toda esta situación que están viviendo no solo los trabajadores sociales, estamos poniendo el ejemplo, pero hay otros muchos profesionales, médicos, educadores, psicólogos que están pasando por lo mismo? Esta situación de un aumento de problemática, una reducción de recursos, ¿creéis que puede afectar en el síndrome de estar quemados, en el de burnout, en los profesionales? ¿Cómo puede afectar en un futuro, ¿no? Toda esta situación? A veces nos vemos desbordados por las situaciones que inicialmente se nos plantean y a las cuales no podemos dar respuesta, no podemos avanzar en nuestras intervenciones profesionales familiares con los usuarios, ni en el tratamiento de casos, ya que lo básico, como es algo como la alimentación,
en ocasiones no queda cubierto. Entonces es muy difícil pedir a estas familias un mínimo de compromiso y que cumplan una serie de objetivos que previamente hemos diseñado en el plan de intervención, si no les podemos garantizar un mínimo de ingresos para subsistir. Entonces, bien porque los procedimientos y los trámites son muy alargados en el tiempo, incluso tardan bastantes meses en resolver ayudas de emergencia, es complicado. Entonces, ante estas situaciones es inevitable que al menos nos involucremos quizá más de la cuenta, más personalmente que profesionalmente, pues es algo que estamos viendo en el día a día y que pues bueno, no ya en nuestro trabajo, sino pues pueden ser nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, que la crisis está afectando a muchos niveles. Sí, también cómo canaliza el profesional toda esa frustración contenida cuando ves necesidades que son acuciantes, problemas que están afrontando las familias, que ves que no tienes recursos, o la impotencia que te da el decir este recurso tan necesario, ¿no? Como puede ser una emergencia social, se está demorando en el tiempo y la familia lo necesita ya, porque la situación de la familia en esos momentos pues es bastante complicada. La verdad es que el papel de los trabajadores sociales, como estas intervenciones, está claro que es una pieza imprescindible para buscar una solución social a esa problemática. Lo primero, que permita mejorar la calidad de vida y fomentar el desarrollo personal de miles de familias. La verdad es que resulta difícil en estos momentos de crisis económica y de valores eludir el desconcierto, ¿no? La rabia, la incertidumbre, el desasosiego, la desesperanza y sobre todo la frustración. Resulta difícil no preguntarse qué se aprobará hoy. ¿Cuándo se vulnerarán de nuevo nuestros derechos? ¿Acabarán con los servicios sociales, la sanidad y la escuela pública? ¿Se van a repartir el pastel de la privatización, disculpen, externalización, como así lo llaman, a finales de mes, o esperarán un poquito más? ¿Tendrán en cuenta las reivindicaciones sociales que abogan por la defensa del sistema público, que por cierto nos ha costado años de esfuerzo consolidar y que por cierto yo creo que está funcionando bastante bien? ¿Escucharán de una vez por todas los clamores de miles de familias que están perdiendo su casa? Sinceramente, estamos hasta aquí. Por eso, en nuestro caso, en el caso de los trabajadores sociales, seguiremos luchando por defender los servicios sociales, desde los que cada día, como estamos viendo con estos ejemplos, los trabajadores sociales se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de miles de ciudadanos, y desde los que se defienden principios que marcan nuestra profesión, como por ejemplo la equidad, la solidaridad, la igualdad y la justicia social. Principios que deberían ser interiorizados por algunos gobernantes que solo parecen buscar hacer negocio a costa del sufrimiento de los ciudadanos, sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza. Me gustaría comentar con María y Sara cuáles son las principales demandas a las que os enfrentáis en vuestro día a día. ¿Qué es lo que os solicitan prioritariamente los usuarios, el ciudadano? Bueno, a mí principalmente, al estar en el centro de salud, pues dificultad para la compra de medicamentos, ¿no? Hay muchos pacientes, como bien he dicho antes, con enfermedades crónicas, como pueden ser enfermedades mentales o coronarias o cualquier otro ataques epilépticos o cualquier otro tipo de enfermedad que requiere de un tratamiento continuo y se ven en la necesidad de tener que comprarlo sin ningún tipo de recurso y además aportando un 40% del coste de precio de venta al público. Quiero aprovechar este espacio para explicar, ¿no?, que realmente venden por los medios de comunicación de que las personas desempleadas no pagarán el coste de las recetas. Eso es incierto. Hay una serie de particularidades en la que las personas desempleadas que han dejado de percibir el subsidio de desempleo mientras se mantenga esa situación. Quiero decir con esto que hay muchísimas personas desempleadas que cobran 0 euros de ingresos y ellos pagan un 40% del coste de los medicamentos, con lo cual les supone un esfuerzo abismal y, bueno, pues recurriendo en este caso a familiares, pensionistas que pueden cubrir estos costes. Y bueno, como había dicho antes, una de las demandas principales son las personas extranjeras que se han quedado fuera y que acuden ya de forma urgente a atención sanitaria, donde la situación posiblemente se hubiese subsanado antes de tener una crisis o antes de que tuviera ese carácter de urgencia.
Con lo cual creo que se ha quedado desprotegida muchísima población. Es decir, no solamente en el tema sanitario estamos viendo que ni siquiera a la gente que no tiene recursos puede acceder a esos medicamentos, y en el tema, por ejemplo, María, de los servicios sociales, ¿qué es lo que es la principal demanda en general que solicitan los usuarios? Pues bueno, desde servicios sociales lo que más nos demandan son, pues bueno, una respuesta inmediata pues ante un corte de un suministro básico, como puede ser la luz, el agua, el gas. Pues con varios avisos de desalojo o de desahucio por el impago de hipotecas bastante elevadas en algunos casos, en otros casos no, o incluso por el impago, porque no pagan el alquiler. Y realmente es impresionante porque te das cuenta de que ellos mismos van jugando y alternando, es decir, si este mes cobro esto, pues este mes pago la luz y el mes que viene pago el agua, aunque siguen habiendo deudas y siguen teniendo... Sí que es cierto que nosotros vemos muy mermados en los recursos con los que disponemos para poder ayudarles, y como bien decía antes Sara, muchas veces tenemos que echar mano pues, de estas entidades como pueden ser Cáritas y Cruz Roja, porque en ocasiones sí que han realizado los pagos ante un corte de luz con niños menores, pues pero claro, no deja de ser algo que es puntual y que a la larga el problema va a seguir apareciendo. Ana, y centrándonos concretamente en las familias que tienen problemas debido a las altas tasas de desempleo y la carencia, lógicamente, de ingresos económicos, ¿cuáles son las principales necesidades? La verdad es que todas las familias que atendemos, como ha dicho Sara ya, ha explicado que el perfil ha cambiado. Tenemos el perfil del usuario de servicios sociales de siempre, más un perfil nuevo generado por la crisis. Pues la mayor parte de ellas demandan pues un puesto de trabajo digno. Si es que la verdad es que las situaciones que estamos viviendo muchas veces se solucionarían con eso. Se solucionarían invirtiendo un poco más, el que el Estado invirtiendo en un sistema de servicios sociales de calidad que no tenemos hoy en día, y que ayudase a esas personas que han salido del sistema porque se invirtió mucho o se les incentivó mucho para trabajar en tema de la construcción, que ahora mismo es el causante más grande de la crisis, y que ahora mismo esas personas no tienen cualificación, no tienen formación, han vivido mejor incluso que muchos de nosotros, y ahora vienen a nosotros solicitando una ayuda, y la ayuda no se traduce en una subvención que tarda siglos en concederse y en ocasiones no se concede, se traduce en políticas de empleo de verdad reales, porque es que las estamos esperando, los servicios sociales las estamos esperando, porque de esa manera se cotizaría más y efectivamente también se incentivaría el consumo, pero también se invertiría más en servicios sociales porque habría más dinero que invertir, y las políticas serían de calidad, porque si bien dice la Constitución, el artículo 50 al menos a las personas mayores les garantiza por derecho unos servicios sociales dignos. Hoy en día no lo son por estos recortes, que ellos no tienen la culpa. Además, ellos han invertido, porque son mayores, entonces han invertido en que el Estado esté como esté, que seamos un país moderno, europeo, en fin. Desde luego el trabajo es el mejor es un recurso sinérgico, ¿no? Porque influye en otras muchas facetas de la vida de esas familias. En el momento que un miembro familiar tiene trabajo, se han acabado muchas problemáticas, ¿no? Porque hay unos ingresos, se pueden cubrir las necesidades básicas y sobre todo porque facilita el empoderamiento de la persona. Es decir, todo el mundo quiere vivir aprovechando sus capacidades, sus habilidades, tener su independencia económica. Lo reclaman. A mí muchas veces es curioso porque entran llamando a la puerta y dicen, bueno, no sé si vengo bien o si tú me puedes informar, pero yo vengo aquí a pedir un empleo, ¿no? A ver si conoces a alguien, algún mayor que necesite unos cuidados o alguien que salga de alta hospitalaria que requiera la atención, ¿no? de una persona que le esté cuidando. Entonces, sí que me quedo así un poco como diciendo, a ver, esto no es la oficina del paro, ¿no? de empleo donde yo pueda facilitar, pero efectivamente me ha llegado por las dos vías. Gente que pues sale de alta y necesita una persona que les cuide de forma inmediata, y gente pues que viene a solicitar empleo, y estamos en un centro de salud, no en la oficina. Entonces, bueno, yo sí que ahí me coordino bastante con las compañeras de servicios sociales, porque bueno, pues ellas tienen un listado
de las auxiliares a domicilio y las derivo un poco en función de que son personas preparadas, formadas y capacitadas para manejar un paciente inmovilizado con cuidados intensivos, ¿no? Y en ese caso sí que las derivo a ellas, porque me veo con mucha demanda en ese sentido, y que lo que dicen principalmente es que ojalá tuvieran un trabajo, que no quieren depender ni de ayudas ni de nada, quieren un trabajo para mantenerse ellos mismos, ¿no? y a sus hijos, y no tener que solicitar ni ayudas a la familia ni ayudas al sistema público. Sí, lo que quieren es ser libres, ¿no? De tener la capacidad de poder decidir y de poder ganarse, digamos, el sustento con sus propias herramientas. Es decir, nadie quiere ser dependiente de una ayuda o de una prestación. Lo que quieres es tener la capacidad por ti mismo, ¿no? Para dar de comer a tus hijos o para sacar adelante a tu familia. La crisis también estamos viendo que hay mecanismos que se generan de solidaridad, ¿no? Estamos viendo cómo vecinos están ayudando a otros vecinos ante situaciones problemáticas. Y bueno, quería comentaros una cosa que yo creo que es interesante desde el punto de vista del trabajo social, ¿no? Que marca muy bien el ejemplo de los comedores solidarios, que luego comentaremos en el siguiente programa, pero lo digo para enlazarlo, ¿no? Cómo el trabajador social antes de la crisis utilizaba más el binomio necesidad de recursos, porque había recursos, entonces llegaba una persona, un usuario, a un centro de servicios sociales, esta es mi necesidad, el profesional analizaba la demanda y decía, este es el recurso. En un tiempo más o menos prudencial podías tener una prestación mínima para tener tus necesidades cubiertas básicas más o menos. Ahora vemos que hay una ausencia de recursos. ¿Creéis que hay un nuevo cambio en la concepción de la intervención del trabajador social? Es decir, ¿se están utilizando más el trabajo social comunitario? Por ejemplo, María. A ver, pues sí que es cierto que nos hemos encontrado que el trabajo social hoy en día tenemos ejemplos claros de que ciertas comunidades han creado una red y funciona de manera dinámica y como por ejemplo los bancos del tiempo, que también lo hemos estado observando y mirando, pero también entendemos que hay iniciativas que deben ir unidas a otros trabajos individuales, trabajos más con la persona, es decir, que la movilización de la comunidad o de los vecinos es importante porque eso también a nosotros nos sirve para generar también grupos de autoayuda y que también los voluntarios se sienten que entre ellos, pues bueno, formar parte de un grupo o formar parte de algo con objetivos comunes, aunque luego particularmente cada uno pueda tener pues una idea principal o bueno, una idea fundamental. Y Ana, ¿crees que los trabajadores sociales utilizan la intervención comunitaria o se centran solo en la individualizada? Brevemente, para terminar. Pues para terminar, decirte que en este caso somos 3 personas que representamos los servicios sociales básicos o de atención primaria. Por tanto, nosotros trabajamos el trabajo social individual. Ahora mismo, por el aumento de demanda, nos centramos mucho más en esa faceta, pero sí que, como ha dicho María, incentivamos el trabajo comunitario. En el centro social tenemos que señalar que hay un montón de iniciativas que se desarrollan con los mayores, los talleres los sostienen voluntarios. Parece que lo único que no nos pueden recortar es nuestra creatividad. Por eso en el siguiente programa de radio lo que vamos a analizar es una propuesta desde el trabajo social comunitario que van a ser los comedores solidarios. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Lentejas y arroz con leche fue el primer menú que se sirvió en la inauguración el pasado 15 de enero del comedor solidario de la Puebla de Montalbán en Toledo. Entre las trabajadoras sociales que lo hicieron posible están nuestras invitadas hoy, Ana María Gómez Espinosa y María Carrasco Osuna, trabajadoras de los servicios sociales municipales de la Puebla de esta localidad, y Sara García Espinosa, trabajadora social del SESCAN en la zona básica de salud de la Puebla de Montalbán y de Polán, en Toledo. Precisamente pueblademontalbantodojunto.com es la web donde podéis entrar con más detalle en este comedor solidario. La profesora de Trabajo Social de la UNED, Laura Ponce de León, ha conducido esta interesante entrevista, este coloquio, que tendrá su continuidad la semana que viene. No os lo perdáis.